Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. A falta de pensión, buena es la renta vitalicia. El programa de beneficios económicos especiales BEPS, que administra Colpensiones, está cumpliendo 6 años y arroja grandes avances. Con Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, evaluaremos las bondades de esta alternativa de protección para la vejez. Los males económicos de la capital. El programa Bogotá ¿Cómo vamos? Realizó una evaluación de los estragos sociales y financieros que deja la pandemia en la ciudad y formula propuestas para superarlos. Hablaremos con el director de este programa, Felipe Bogotá. El repunte de la juguetería. La industria dedicada a la fabricación y comercialización de juguetes muestra una importante recuperación. Juan Fernández nos trae cifras muy interesantes de ventas a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Ya llega la movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de un programa de ahorro que se está convirtiendo en una buena alternativa para cientos de miles de colombianos que difícilmente alcanzarán una pensión. Se trata del programa de los beneficios económicos periódicos especiales, BEPS, que maneja Colpensiones. Por eso quiero saludar al doctor Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones. Doctor Villa, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, y buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Un cordial saludo a todos. Doctor Villa, ¿cómo podemos explicar el concepto, el propósito? ¿Qué son los BEPS? Los BEPS son un mecanismo que se creó con una facultad constitucional desde el 2005, pero que operativamente comenzó en Colpensiones en el 2015, que le abre la puerta a las personas que ganan menos del salario mínimo para que puedan cotizar a pensión. Recordemos que nuestro sistema general de pensiones es para las personas que están generando ingresos por encima del salario mínimo, y alternativamente para las personas que ganan menos del salario mínimo, pues se abre esta oportunidad para que puedan aportar, para que tengan una protección económica a la vejez de manera solidaria. ¿Por qué lo digo solidario? Porque hay un subsidio del gobierno y también pues no hay costos que les cobra Colpensiones para que puedan hacer ese aporte y pensar en su futuro, especialmente esas personas que no consiguen tener una pensión como constitucionalmente y legalmente también está definido. Doctor Villa, hay expertos del sistema pensional que manejan cifras parecidas a esta, que de 4 colombianos, hoy en día de 4 colombianos, solo uno de los 4 lograría una pensión. ¿Esa cifra es real y estos BEPS servirían para los otros 3, para los que no lograrán una pensión? En efecto, está diseñado para ellos, porque aquí hay 2 tareas con los BEPS. Está la tarea de acumulación de ahorro para esas personas que ganan menos del mínimo, pero también está la segunda tarea de los BEPS, que es brindarle una protección, un ingreso vitalicio a esas personas que no logran pensionarse, que también acumularon algún tipo de cotizaciones a pensión en algún episodio de su vida, que no completaron el derecho a pensión, y ellos pueden tomar esas semanas o ese ahorro y también poner un poco más, pasarlo a BEPS de Colpensiones, tener el aporte del gobierno del 20% y tener un ingreso vitalicio, pues como su nombre lo dice, hasta el final de sus vidas. Y en efecto está diseñado para dar una respuesta a la baja cobertura que hay en pensiones en nuestro país. Esa cifra de 1/4 de las personas que llegan a la edad de pensión, que tiene pensión en efecto, es real y no está mejorando, y por lo tanto la respuesta es que usando el esfuerzo que ellos hicieron durante toda su vida, pueda ser utilizado para ser también transferido a BEPS de Colpensiones, una entidad que le va a garantizar ese pago continuo por siempre. Doctor Villa, pensemos en un pequeño tendero, ¿sí? que no tiene un trabajo formal, que vive de su pequeño negocio. Ese pequeño tendero, ¿qué aporte tendría que hacer mensualmente? ¿Es un aporte mensual? ¿Qué porcentaje de su ingreso debería aportar? Y si logra mantener ese aporte por un buen tiempo, ¿con cuánto se podría, pues no sé si la palabra sea jubilar, o esa renta vitalicia, de cuánto podría llegar a ser con el apoyo del gobierno? Víctor, has tocado varios temas y sobre todo hablas del tendero, pero ese es el perfil de alguien que puede generar ingresos por debajo del salario mínimo. Es el perfil de alguien que tal vez está beneficiado en salud con el régimen subsidiado, como lo coloquialmente lo dicen por el SISBEN, o una persona que no tiene la posibilidad de cotizar a pensión. Esa persona puede comenzar a aportar en BEPS, es un aporte, y ese aporte
es operativamente, se le recibe desde 5.000 pesos, es decir, no le podemos recibir menos de 5.000 pesos, lo puede hacer totalmente flexible, creo que es la esencia también de este mecanismo, la flexibilidad, y también que es totalmente voluntario, no genera deuda, no genera tampoco, o sea, no hay una cifra fija, pero lo importante es que sea superior a 5.000 pesos y que lo pueda hacer continuamente con cierta regularidad, con cierto hábito, para que puedas lograr unos niveles de acumulación suficientes para que junto al 20% que pone el gobierno nacional, esa persona pueda tener pues un feliz retiro en el momento que ya decida o no pueda seguir trabajando. Doctor Villa, ¿a partir de qué edad se pueden hacer ahorros voluntarios en BEPS? ¿A partir de cierto momento o los jóvenes ya podrían empezar también? Por supuesto, o sea, para esto es mejor temprano que tarde. A partir de los 18 años están totalmente habilitados. ¿Cómo se puede hacer? Pues lo tenemos habilitado con más de 35.000 puntos de recaudo. Nosotros llamamos puntos de recaudo a las alianzas comerciales que hacemos. Eso es donde venden la lotería, el chance, donde se hacen los giros en esas cosas. Hay muchas marcas comerciales de ellos. Ahí pueden acercarse las personas, decir, quiero aportar a BEPS voluntariamente a Colpensiones. También lo pueden hacer en el marco del piso de protección social, tener el beneficio del seguro inclusivo, es decir, no tengo que esperar a ser viejo para tener un beneficio ya con el seguro inclusivo. La persona, lo reitero, desde 5.000 pesos, en esos puntos de recaudo pueden comenzar a hacerlo. No tienen incluso la necesidad de venir a Colpensiones a hacer un registro, traer fotocopias al 150, nada de esas cosas. Con la primera transacción nosotros ya conocemos la información de la persona porque ya ha sido caracterizada por medio también de la encuesta del SISBEN y automáticamente queda vinculada, nos da su teléfono, le llamamos y le damos toda la asesoría completa sobre el mecanismo de BEPS. Doctor Villa, pensemos ahora en el momento de recibir esa renta vitalicia. ¿A partir de qué edad? ¿Esto funciona igual que las edades de la pensión? 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Y bueno, ¿cómo calculan esa renta mensual de ahí en adelante? Sí, la renta, nosotros lo llamamos una anualidad vitalicia porque renta vitalicia es lo que se da en el Sistema General de Pensiones, pero es un ingreso vitalicio. Y de acuerdo con el esfuerzo que haya tenido la persona, la edad que preguntan son la edad de retiro, 57 años para mujeres y 62 años para los hombres. Y de acuerdo con la cantidad, el acervo de ahorro que tengan, pueden comenzar a recibir pues esa anualidad vitalicia, que esa anualidad vitalicia, pues como se dice anualidad, pero en realidad se recibe cada 2 meses, o sea, se divide la anualidad entre 6 y cada 2 meses se le paga, y la persona, pues el ahorro lo que hace es calcularse, se utilizan unas tablas de expectativa de vida, se utiliza también pues ciertos supuestos que en realidad son generados por una empresa aseguradora. En este caso pues tenemos de aliado a Positiva Seguros, y ellos son los que hacen pues el aseguramiento de que la persona pueda tener hasta el último día de sus vidas ese ingreso. En realidad se mutualizan todos los riesgos de la expectativa de vida y el riesgo financiero. La persona no tiene que preocuparse por nada y comienzan a pagarse esos ingresos que son continuos, y reitero, hasta el último día de la vida, como siempre lo garantiza Colpensiones. Bueno, ahora sí el balance, doctor Villa, en estos 6 años que ha pasado, si ha habido gente ahorrando voluntariamente, como nos explica usted, y de otro lado, si hay gente recibiendo ese ingreso vitalicio. Por supuesto, son 6 años en los que hemos aumentado, pues, casi que duplicado los ahorradores. Son más de 700.000 los ahorradores que están en este momento confiando continuamente en Colpensiones. También a nivel de anualidades vitalicias y la etapa de desacumulación, quienes ya están gozando de un ingreso en su vejez, son más de 33.000. Recuerden que estos temas en 6 años en un esquema de retiro para el ahorro es muy poco tiempo. Incluso todavía no hemos visto madurar completamente la Ley 100 del 93, y en 6 años que llevamos ya son 33.000 personas las que están gozando de este ingreso vitalicio. Adicional a eso, pues todo el esquema operativo de poder modernizar, de poder prestar un servicio totalmente no presencial. Hemos puesto pues al servicio de los ciudadanos la transformación tecnológica. Pueden ver el saldo de su cuenta en la aplicación móvil de Colpensiones, en la página, y sobre todo que somos la única administradora que tiene al servicio de los colombianos esta facilidad. Dirigido a ellos que ganan menos del salario mínimo, Víctor, que son casi la mitad de los trabajadores. Así que Colpensiones tiene una gran responsabilidad de poder llegar a todos ellos
que en este momento no tienen la oportunidad de llegar por medio de la formalidad laboral a una cotización a pensión. Doctor Villa, una última pregunta. Pues ya la mayoría de los colombianos saben que si así lo quisieran se pueden llevar, pues con ciertas restricciones, su ahorro de los fondos privados a Colpensiones y viceversa. Se puede pasar de Colpensiones a los privados. ¿Qué pasa en el caso de que una persona encuentre trabajo, un trabajo formal y tiene un ahorrito por ahí acumulado de los BEPS? ¿Eso se lo podría llevar para su fondo privado eventualmente, o si no logra pensionarse, tiene algún problema, no sé, ya tiene un ahorro en un fondo privado, ¿se lo podría llevar a BEPS eventualmente? Súper importante pregunta, Víctor, muy interesante, porque no importa dónde está la persona, puede estar en un fondo privado o en Colpensiones. Eso que logró cotizar, pero que no le alcanzó para pensionarse, lo puede traer a BEPS de Colpensiones. Puede juntar el ahorro en BEPS en su cuenta, ese que va siendo por superior a 5.000 pesos, lo puede sumar a las semanas que cotizó, lo puede sumar al ahorro que también tienen los fondos privados, solicitar el traslado, recibir el 20% adicional y tener una anualidad vitalicia. El Ministerio del Trabajo está trabajando, pues valga la redundancia, en un decreto para que el ahorro que se haga en BEPS se pueda traducir en semanas y también pueda facilitarse para las personas que les falta muy poco tiempo, muy poco, o lo necesario para poderse pensionar, trasladar ese ahorro y que pueda recibir expresamente una pensión. Así que se puede hacer de las dos vías. Si no alcancé a pensionarme, puedo pasarlo a BEPS, y si no alcancé, pues si me falta algo para pensionarme y tengo un ahorro en BEPS, también lo puedo pasar al Sistema General de Pensiones. Es la facilidad en la cual está enfocado también el Ministerio del Trabajo. Pues muy interesante eso que se viene con el Ministerio del Trabajo, porque hay gente que no logra pensionarse por la falta de unas semanitas, doctor Villa, y si ya tiene un ahorro voluntario y le sirve como para completar, sería muy bueno para muchas personas. Muchas gracias por la explicación y, por supuesto, siempre invitado a Signo Pesos. Muchas gracias, un abrazo, Víctor, y obviamente a toda la audiencia. El balance de los BEPS luego de 6 años de su implementación. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen. 2 importantes tramos viales de quinta generación serán licitados ya por la Agencia Nacional de Infraestructura. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. 2 licitaciones fueron abiertas por la Agencia Nacional de Infraestructura, las cuales permitirán concluir 2 tramos que faltan de la troncal del Magdalena Medio. El presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, nos cuenta todos los detalles. Veamos. El día de hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura ha abierto 2 procesos licitatorios para la conclusión de las obras de la troncal del Magdalena Medio, en doble calzada. La primera concesión va desde Puerto Salgar hasta Barranca Bermeja, y la segunda desde Barranca Bermeja hasta San Roque. Se tiene prevista la inversión de cerca de 3.7 billones de pesos, la generación de cerca de 102.000 empleos, y al final de estas intervenciones tendremos 531 kilómetros de doble calzada en el principal corredor de movilidad del país. Este proyecto forma parte de la quinta generación de concesiones, la generación del Bicentenario, proyectos sostenibles desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Son proyectos para poder continuar avanzando, para poder hacer que este sea un país más competitivo, un país más conectado, un país más fuerte, donde todos estemos más cerca y podamos seguir avanzando. Y el programa Bogotá, ¿cómo vamos?, realizó hoy una importante evaluación, un corte de cuentas sobre los perjuicios y los retrocesos económicos que deja la pandemia para la capital del país. Por eso quiero invitar y quiero charlar un rato con el doctor Felipe Bogotá, director de este programa muy importante para la capital. Doctor Bogotá, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos particularmente, este programa o este informe tiene muchas explicaciones, muchos temas abordados, en fin, pero nos gustaría tocar netamente el tema económico. En pobreza y desigualdad, ¿cómo queda Bogotá después de la pandemia? Pues Bogotá en pobreza y desigualdad muestra grandes retrocesos y cifras preocupantes. En términos de pobreza, Bogotá aportó 1/3 del incremento de la pobreza nacional. Solo le sigue Cali o el Valle del Cauca con alrededor de un 10%. Hoy tenemos en pobreza monetaria a 3.300.000 personas en la ciudad. Eso tranquilamente es la población de muchas ciudades de Colombia. Y en términos de desigualdad ya se venía presentando un incremento que preocupaba
y a cierre del 2020 Bogotá cierra con el coeficiente de Gini que mide la desigualdad más alto de las 13 ciudades capitales y regiones metropolitanas del país. Tenemos un deterioro y un retroceso importante en términos de ingresos y de condiciones de vida de muchas personas y hogares. Es decir, que esas transferencias monetarias, muchas de ellas que nacieron durante la pandemia, se deberían mantener, por lo menos para que no aumenten estas cifras de pobreza y de desigualdad. Sí, nosotros desde el programa hemos analizado que son necesarias estas transferencias y apoyos económicos para mitigar el impacto, por lo menos hasta que la actividad económica y productiva vuelva a la normalidad. Las transferencias no tienen un efecto gigante en la reducción de la pobreza, pero sí hace una mitigación importante de no llevar a familias a pasar mayores necesidades en un número importante. Entonces, por lo menos hasta que no haya una actividad normal, creo que y consideramos que son necesarias este tipo de auxilios, incentivos, programas y ayudas. ¿Estos niveles de pobreza qué tanto han impactado o han influenciado la deserción escolar en la capital de la República? Analizando ya los temas de deserción escolar, no se ve un aumento tan grande. Se esperaba que la deserción escolar fuera mucho más grande. Lo que sí se ve es una deserción mayor en los colegios no oficiales. Sí, a causa de la pandemia y por falta de ingresos de los hogares, inferimos que hay el paso, digamos, de estudiantes de colegios no oficiales a colegios oficiales debido a, pues, al detrimento en condiciones sociales y económicas de varios hogares. Entiendo. Cuando hablamos de desempleo, Bogotá, según el DANE, fue tal vez la ciudad que más aportó con las cifras de desocupación cuando hacemos toda la evaluación de la pandemia. Pero a nivel nacional ha venido mejorando el mercado laboral, se ha venido recuperando el desempleo. ¿Asimismo se ha recuperado en Bogotá? Sí, pero viene muy lento. El gran problema de Bogotá es que la mayor cantidad de empleo que se perdió fue formal. La tasa de informalidad hecho en Bogotá solo aumentó un 1% aproximadamente. El problema fue la pérdida de empleo formal, que es muy costoso de recuperar, y con grandes brechas entre hombres y mujeres. Entonces, si bien Bogotá se viene recuperando de a poco, hoy todavía no llega a los niveles plenos de actividad productiva y pues en consecuencia, digamos, tampoco de empleo. Entonces, todavía hay un camino largo por recorrer en recuperar empleo, sobre todo en sectores claves como los servicios, el comercio, la construcción y la industria, que concentran la mayor cantidad de empleo de la ciudad y que todavía no opera en condiciones 100% normales, teniendo afectaciones justamente, por ejemplo, en jóvenes y mujeres. Cuando hablamos de empleo, esto está directamente relacionado con la actividad empresarial del país. En Bogotá, ¿qué tanto se vieron afectadas las empresas y qué tanto se han recuperado en las últimas semanas? Pues se vieron muy afectadas. De hecho, a cierre de 2020 hubo un decrecimiento del 12% de empresas en la capital. Esto, digamos, es bien grande si entendemos que Bogotá representa el 26% de las empresas de todo el país y que además ese porcentaje de empresas, el 99% está concentrado en microempresas y en pymes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un tejido empresarial que igual pues, es muy vulnerable ante los confinamientos, ante todos los choques que hubo. Entonces, en este momento viene recuperando la confianza empresarial. De hecho, últimas encuestas de la Cámara de Comercio mostraban cómo las expectativas de los empresarios han comenzado a mejorar en el último mes, pero desafortunadamente fueron afectadas no solo por la pandemia, sino también por las movilizaciones y todos los meses incluso que llegaron a ser de protesta social que frenaron una recuperación que venía de a poco dándose. Eso en cuanto a las finanzas del sector privado, pero las finanzas públicas, las finanzas del distrito, ¿qué tanto se desajustaron? También se desajustaron. De hecho, las finanzas del distrito tienen una lógica parecida también a la de la dinámica económica privada. Por ejemplo, el año pasado la ciudad recaudó 1.8 billones de pesos menos que el año anterior y que también hubo una reducción de 1.3 billones en los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son justamente de los que tiene capacidad la ciudad y que dependen de su actividad productiva, donde está el ICA, el predial y otro tipo de impuestos. Entonces, las finanzas distritales también se vieron afectadas. Hay que decir que Bogotá igual tiene unas finanzas saludables si las comparamos con otras ciudades del país, pero esto no es para confiarse, porque en definitiva esta pérdida de ingresos y, por ejemplo, tener nuevas deudas como las que iba adquiriendo la ciudad para apalancar la economía requieren en su momento
que se paguen de manera pues, rigurosa para volver a tener unas finanzas distritales saludables y que permitan inversión en la ciudad. ¿El plan Marshall lanzado por la alcaldía está funcionando? ¿Está pegando? Consideramos que todavía no genera el impacto esperado. Justamente una de las recomendaciones que estamos haciendo es acelerar estos proyectos aprobados con confianza del Consejo y de la ciudadanía, que requieren hoy, pues, acelerarse. El plan Marshall, que se dio al mismo tiempo que el cupo de endeudamiento, pues por un lado el plan Marshall incentivaba la formalización de empresas, daba auxilios tributarios, que han tenido algunos resultados, pero es necesario que se acelere. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el sector de desarrollo económico y empresarial, una buena ejecución en términos de recursos económicos, pero baja en recursos físicos, en los logros y las metas. Y en el cupo de endeudamiento, varios recursos que pueden ser implementados en obras de infraestructura que apalanquen empleo, todavía no están en su plena capacidad. Esto es un llamado sobre todo a la gestión pública, a las diferentes secretarías, a que se pueda ejecutar de la mejor y más rápida forma posible para apalancar la reactivación económica y social, con foco en el empleo. Yo quisiera hacerle una última pregunta relacionada con Transmilenio. Nos han comentado en las últimas horas que está al borde de la quiebra, que inclusive podrían cerrar todo el sistema en las próximas semanas si no se consiguen rápidamente unos recursos para digamos, resolver unos temas deficitarios que tiene el sistema. ¿Qué tan importante es para la economía de la ciudad Transmilenio? ¿Ustedes creen que es necesario rescatar este sistema de transporte así hagan parte de él algunos privados? Sí, pero con un pero, valga la redundancia. Creemos que sí es necesario darle el espaldarazo a Transmilenio en este momento, porque es el sistema que moviliza el estrato 1, 2 y 3, y que en un momento de reactivación económica y social perder el sistema de transporte público tendría graves afectaciones. Venimos de pandemia, luego tuvimos movilizaciones, ahora un tema como Transmilenio complicaría muchísimo la reactivación, pero sí hay que poner un punto aquí, y es que esta sea una lección y un llamado para ver estructuralmente cómo se financia el sistema, porque el problema de Transmilenio, de su déficit, no solo es de ahora. La pandemia lo profundizó, sí, ante la baja de usuarios debido a los confinamientos, pero Transmilenio antes de la pandemia ya presentaba un déficit importante. Entonces, este tiene que ser un llamado para cuando se dé un rescate, si es que se da, se comiencen a mirar cuáles son las soluciones de una sostenibilidad financiera desde la mirada fiscal para un sistema que es fundamental para la ciudad, pero que no puede seguir cada año viendo cómo se rescata, sino cómo se hacen apoyos con el gobierno nacional, cómo se buscan nuevas fuentes de financiamiento, porque no podemos seguir en esta situación en los próximos 5 o 10 años hasta que nos lleguen nuevas soluciones como el metro u otros proyectos en camino. ¿Pero subir la tarifa sería una solución al usuario? Consideramos que esa no sería la mejor solución. Justamente en diferentes estudios de movilidad vemos que la tarifa que hoy tiene Transmilenio repercute en los hogares, repercute en el gasto de los hogares y en un momento con tasas de pobreza tan altas, no sería el mejor camino. Creemos que el mejor camino tiene que venir por el lado de trabajo en conjunto con el gobierno nacional, asegurar recursos desde ese lugar, ver cómo los privados buscan nuevas fuentes de financiamiento o se ve una redistribución en el tema de las finanzas distritales. Hay que buscar ese tipo de soluciones porque en este momento los hogares, con la alta presión que hay en el gasto, en Bogotá, donde la línea de pobreza monetaria, digamos, lo que cuesta vivir acá es de las más altas del país, solo seguida por Cartagena, pues no sería recomendable aumentar el gasto a los hogares en un momento como este. Doctor Bogotá, como siempre, muy interesante su informe. Gracias por compartirlo con los televidentes de Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz noche para todas las personas. Bogotá, ¿cómo vamos? Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles han sido los Juegos Olímpicos más costosos en la historia. Las cifras en segundos, aquí en Signo Pesos. Cifra económica del día: 467.000 millones de pesos. Corresponde al valor de los giros que empezó desde hoy a realizar el Gobierno Nacional dentro de su programa Ingreso Solidario. Se trata de una nueva transferencia de esta ayuda monetaria que beneficia a 3 millones de hogares en todo el país. Cada familia está recibiendo nuevamente un giro de 160.000 pesos para ayudas en su manutención. Quedaría después de este giro el último, el correspondiente al mes de agosto. Después, la permanencia de este programa dependerá de la reforma tributaria.
Hora de saludar a Juan Fernández con su información de las empresas y del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. ¿De qué tema nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Uno de los repuntes más interesantes ahora que se conocen los resultados trimestrales de diferentes empresas alrededor del mundo está en la industria del juguete, que está en ese boom que ha habido de la compra de este tipo de productos en todos los lugares. Hasbro, con figuras tan representativas como Peppa Pig, por ejemplo, pues marca un repunte fuerte, apoyado en el cine y la televisión también, pero los ingresos aumentaron un 54% a unos 1.320 millones de dólares. Eso ha hecho que las acciones de la compañía suban en niveles considerables. Las ventas de juguetes relacionadas con la serie de Marvel, Disney, sobre todo La Viuda Negra, han contribuido con esos resultados, pero ¿dónde Hasbro pondrá su apuesta para la segunda mitad de este año? En la película Mi Pequeño Pony, que lanzará junto con Netflix. Ahora mire a Mattel, la segunda empresa de juguetes más grande de Estados Unidos. Sus ingresos aumentaron un 40%, unos 1.030 millones de dólares, muy por encima de lo esperado. Y como siempre, las ventas impulsadas por juguetes clásicos como la Barbie y los Hot Wheels, la facturación mundial de muñecas creció un 51%, mientras que la de los vehículos de juguete aumentó un 68%. Interesante, Juan, pero ¿tiene datos sobre este mercado aquí en Colombia particularmente? Sí, claro que sí. Fíjese que en Colombia Hasbro facturó el año pasado 45.000 millones de pesos. El año pasado pues también perdió unos 1.700, indudablemente por temas relacionados con la pandemia, pero este año se recupera. Mattel anda por los 83.000 millones de pesos, alcanzó los 300 millones de pesos en utilidades el año pasado, pero también van en alza esas utilidades. ¿Dónde se venden más juguetes en Colombia? Indudablemente en los supermercados y también en los almacenes Máximo, que son dueños de la cadena Pepe Ganga. Las ventas de esa empresa, de esa cadena, están por los 240.000 millones de pesos año. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre juguetes. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, luego de 6 jornadas subiendo, hace una pausa, descansa, hoy cae. Para mañana será de 3.902 pesos con 18 centavos, bajó el dólar 16 pesos con 31 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia subió hoy 0,42%, se ubica en 74 dólares con 79 centavos por barril. Precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio a 1.830.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,52%, acción más valorizada. Avianca tuvo una ganancia de 10,68% y la acción que más cayó fue la del Grupo Bolívar, tuvo un retroceso de 7,06%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La organización de los actuales Juegos Olímpicos de Tokio ha sido la más costosa en cuanto a inversiones en la historia de estas justas deportivas, incluyendo los Juegos Olímpicos de verano y los de invierno. Este es el ranking de los más costosos. Tokio, sin duda, en el primer lugar, su organización ha costado más de 28.000 millones de dólares. Los de Rusia costaron 21.900 millones de dólares. Los de Londres, 15.000 millones de dólares. Los de Río de Janeiro, 13.700 millones. Los de Corea del Sur costaron 12.900 millones de dólares. Y los de Barcelona, en España, costaron 9.700 millones de dólares. Con una gran diferencia, Tokio no podrá recuperar, como las otras ciudades y otros países, parte de esa inversión por las restricciones al turismo y por las restricciones para que el público asista a los eventos deportivos. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.